Muy buenas tardes, estimados amigos de España, Europa, América Latina. Un gran gusto de poder presentar al doctor Félix Jaimes. El doctor Félix Jiménez, quien va a disertar sobre la economía peruana 1950-2020, cambio técnico y progreso tecnológico en nuestro país. Es un reconocido economista peruano. Es licenciado en educación, en matemáticas, es magíster en economía por el Colegio de México, además doctor en la New School for Social Research de Nueva York, es profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y también profesor visitante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Antonio Rodríguez Montoya. Ha sido alto funcionario en el gobierno peruano, ha ocupado cargos muy importantes en el Ministerio de Economía, el Banco de la Nación. Es un reconocido investigador, economista, con muchas publicaciones y también muchos libros. Es uno de los economistas con más investigaciones y libros en nuestro país. Es un gran gusto contar con su presencia y dejo la palabra a nuestro distinguido expositor, el doctor, el profesor Félix Jiménez. Adelante, Félix. Muchas gracias, Richard, por la presentación. También quiero saludar a los oyentes de este evento. Es un gusto estar en esta quinta reunión iberoamericana de socioeconomía y quiero agradecer por eso a los organizadores de este evento que me han invitado a participar en él. El tema que yo voy a desarrollar está en la diapositiva. No sé si se ve bien la diapositiva, Richard. Sí, sí se ve. Yo en esta presentación voy a tratar de mostrar, a partir de la estimación que realizo del producto de largo plazo de la economía, que en los últimos 70 años se configuraron dos periodos de características totalmente contrapuestas. Un primer periodo fue el que va de 1950 hasta cerca de los 80s, caracterizado por progreso técnico endógeno, crecimiento basado en la productividad, modernización y liderazgo de la industria manufacturera. Y un segundo periodo que empieza en 1990, aunque las políticas que permiten el inicio de este segundo periodo ocurren durante la década perdida de los 80s, década perdida para América Latina y también para Perú. Decía que empieza en 1990 y que aún está en curso, ¿no es cierto? Por la información, ¿no? He puesto allí el periodo que va del 50 al 2020. Este segundo periodo se caracteriza por la presencia de un cambio estructural en el aparato productivo que configuró una economía primaria exportadora sesgada a los servicios de baja productividad, con una limitada absorción de la fuerza de trabajo y que estancó la modernización productiva. Los temas que voy a desarrollar entonces son, uno, una breve discusión sobre el debate que hay acerca de los enfoques del crecimiento del producto de largo plazo. Luego de ello voy a presentar el modelo de Shaikh Bulut, que yo modifico incorporándole una ecuación a la Kaldor
para captar el progreso técnico y el papel de la demanda. En tercer lugar, voy a mostrar ese producto de largo plazo, que Shaikh y Muruz llaman capacidad productiva de largo plazo, y observar allí fases, ¿no? Justamente donde hay progreso técnico endógeno, en la primera parte de esos 70 años, y en la segunda parte de esos 70 años, vale decir, en el periodo que va de 1990 en adelante, ocurre un cambio estructural, ya lo dije, y vamos a hablar de una de esas características del cambio estructural, fue la desindustrialización prematura de la economía peruana. Y para comparar los resultados de esta investigación, que parte justamente del enfoque del crecimiento limitado o dirigido por factores de demanda, vamos a mostrar los resultados de una estimación de un modelo neoclásico que nos permite calcular la contabilidad del crecimiento y también nos permite identificar, digamos, en qué periodo o en qué subperiodo de los 70 años que comprende el análisis ocurre crecimiento de la productividad total de factores y qué pasa, ¿no?, en el segundo periodo. Y finalmente voy a mostrar algunas conclusiones. Entonces, sobre el primer punto, enfoques y debate, sabemos que hay dos enfoques teóricos sobre la teoría del crecimiento de largo plazo y por lo tanto sobre el comportamiento del producto de largo plazo. Está el enfoque de crecimiento dirigido por la demanda. Según este enfoque, tanto las recesiones prolongadas en la economía como la propia política económica, dependiendo obviamente de su naturaleza, impactan en el producto de largo plazo. Y está el enfoque neoclásico que sostiene que el producto de largo plazo en la economía está limitado no por factores de demanda, sino por factores de oferta, ¿no?, entre los cuales se encuentran el capital y el trabajo, la tecnología, y todas son consideradas aquí variables exógenas. El debate que ocurre es un debate reciente, ¿no?, que se intensifica básicamente en los años que siguen a la crisis financiera global de 2008-2009, ¿no? Es un debate sobre los efectos de ese tipo de crisis, o sea, de un shock adverso sobre el producto de largo plazo, que es más conocido como producto potencial, ¿no? El debate alude a la relación que existiría entre las fluctuaciones y el producto de largo plazo. Y también así si las políticas económicas tienen o no efectos en el crecimiento o comportamiento, crecimiento y comportamiento del producto de largo plazo. Diversos trabajos que aquí están citados, ¿no?, de investigación muestran que las recesiones y las políticas macroeconómicas recesivas impactan negativamente en el producto de largo plazo y que las brechas se cierran, las brechas del producto se cierran con una revisión hacia abajo del producto potencial. Por lo tanto, no se cumple esta idea de que el PBI o el PIB retorna a su nivel potencial previo al shock. Los shocks tienen efectos permanentes. Por lo tanto, se puede decir que los shocks adversos de demanda tienen efectos permanentes ya que impactan en el producto de largo plazo. Los economistas de la corriente convencional, ¿no?, sostienen que al quitarle al producto su tendencia de largo plazo, lo que queda es un proceso puramente estocástico, estacionario, ¿no? Y como sabemos, esta idea es parte de la teoría macroeconómica dominante desde inicios de la década de los 80, ¿no?, según la cual las políticas de administración de la demanda no afectan el nivel de producción de largo plazo. Acá hay una cita de Blanchard que me gustaría leer, ¿no?, justamente durante este debate. Él dice que el futuro esperado depende en parte de las decisiones actuales o corrientes,
pequeñas perturbaciones exógenas o de política pueden tener grandes efectos adversos o podrían dar lugar a depresiones largas y persistentes. Lo que hay que decir es que una de las razones que explican por qué las recesiones o políticas económicas que afectan negativamente a la demanda impactan en el producto de largo plazo es la caída de las inversiones. Cuando caen las inversiones, se desacelera la acumulación de capital y esto impacta negativamente en el crecimiento de la capacidad productiva y, por lo tanto, en el producto de largo plazo. Y además, se sabe, digamos, por investigaciones, que las políticas económicas, en general, pueden retrasar o acelerar el crecimiento económico y así determinar el comportamiento del producto de largo plazo. Como conclusiones de este debate, uno diría, no es cierto que el producto regresa a su nivel anterior de largo plazo después del shock. Es decir, no va a haber, digamos, no se mantienen las fuerzas que estaban explicando el producto de largo plazo antes del shock para, digamos, continuar el producto de largo plazo después. Los impactos de los shocks y de las políticas pueden ser negativos cuando provocan una desaceleración de las inversiones y por lo tanto de la acumulación de capital, limitando su expansión, ¿no? O la expansión del producto y por lo tanto conspirando contra el propio progreso técnico. De acuerdo con los enfoques teóricos del crecimiento, entonces hay dos modelos que permiten estimar econométricamente el producto de largo plazo. El primero, como ya dije, privilegia el papel de la demanda interna y externa, y el segundo privilegia el papel de los factores de producción, capital y trabajo y el progreso técnico exógeno. En el enfoque del crecimiento determinado por factores de demanda, destacan dos trabajos, solamente quiero mostrar estos dos trabajos, hay más obviamente. El de Shaikh y Mudut, que es el que yo utilizo, ¿no? Este modelo incorpora el papel de la demanda agregada. Nosotros introdujimos en el modelo o hicimos una ligera modificación en este modelo para cambiar para captar, el cambio técnico determinado por la demanda a la Caldor, ¿no? En este modelo, el coeficiente de inversión, o sea, el porcentaje de la inversión respecto al producto es importante, pero mucho más importante es su orientación y composición. Y después está el modelo Zirwal, ¿no? Hay muchos trabajos sobre este modelo, que destaca el papel de la demanda externa y también de los términos del intercambio para captar la influencia del sesgo primario exportador del estilo de crecimiento. Aquí yo solamente voy a presentar el primer modelo en este enfoque del crecimiento determinado por la demanda. Y el segundo es el neoclásico, que privilegia justamente esos factores capital y trabajo y supone un progreso técnico exógeno. El producto de largo plazo es denominado por Shaikh y Mudut como capacidad productiva, y este producto de largo plazo responde a un progreso técnico autónomo y a un progreso técnico incorporado que es captado por la tasa de acumulación de capital. La inversión que incrementa el estado de capital encarna o incorpora progreso técnico. El modelo contiene las variables capacidad productiva, progreso técnico y la acumulación de capital. Aquí estoy presentando, ¿no? Un resumen del modelo, ¿no? Que se reduciría a una identidad y dos ecuaciones de comportamiento. La identidad sería esta, digamos, de la identidad se obtendría esta ecuación, ¿no? Ln significa logaritmo, ¿no? Ese logaritmo y es el producto
mu representa la tasa de utilización de la capacidad productiva, y minúscula asterisco es la relación capacidad productiva-capital, y K es el stock de capital. El subíndice T indica tiempo, ¿no? Siguiendo el trabajo de Kaldor del año 57, la tasa de crecimiento del stock de capital es una variable endógena y responde a variaciones de la demanda en el largo plazo. Entonces, esta ecuación, ¿no?, de Kaldor es esta: la acumulación de capital, o sea, la tasa de variación del stock de capital, depende de la tasa de variación de la demanda. Reformulando la ecuación de Shaikh, Mudut, sostenemos que la variación de la relación capacidad productiva-capital, o sea, Y minúscula asterisco, responde a un progreso técnico autónomo y a un progreso técnico incorporado que es captado por la tasa de acumulación de capital. Entonces tendríamos esta ecuación: la variación de la relación capacidad productiva capital depende de la tasa de variación del stock de capital, o sea, de la acumulación. De estas dos ecuaciones, ¿no?, de la anterior y esta, podemos obtener nuestra ecuación de Y asterisco, la variación de Y asterisco, ¿no?, que está respondiendo a la variación de la demanda, ¿no? Alfa 1 sería igual a beta 1, perdón, a B1 más B2 por delta 2, que está aquí, ¿no?, en la ecuación de Kaldor. Y alfa 2, que es digamos, el coeficiente bien importante en nuestra estimación, es el producto de B sub 2 por delta 2, ¿no? B sub 2 está aquí, ¿no? Y delta 2 es el coeficiente de la variación de la demanda en la ecuación de Kaldor. Integrando esta ecuación, lo vamos a integrar, ¿no?, y adicionándole un error estocástico, vamos a obtener esta ecuación. Alfa 2, ya mencioné, ¿no?, capta el progreso técnico inducido, B sub 2, y el de la acumulación de capital determinado por las variaciones de la demanda, delta 2. Para nosotros, alfa 2 es el coeficiente bien importante, es decir, para los propósitos de este trabajo, ¿no?, que estamos presentando ahora. Combinando las ecuaciones 1 y 4, o sea, nuestra ecuación 1 es esta, ¿no?, y la 4 es esta, ¿no?, obtenemos una ecuación que se va a estimar mediante el método de cointegración con cambio estructural. Esta es la ecuación que se va a estimar con este método. Las letras mayúsculas griegas phi, ¿no?, son estas, ¿no? Por ejemplo, alfa 1 entre 1 menos alfa 2 es phi 1, o sea, este coeficiente premultiplica el tiempo. Phi 2, ¿no?, es igual a 1 entre 1 menos alfa 2, etcétera, ¿no? No voy a entrar en ese detalle. Y hay que recordar que para propósitos de este trabajo, alfa 2 es justamente el coeficiente que nos importa. Este es el resultado de la ecuación de la estimación de la ecuación de cointegración con cambio estructural. Las dummies, ¿no?, nos indican el cambio estructural. En este periodo de análisis, ¿no?, hay un cambio estructural justamente que ocurre, ¿no?, en los años 80, ¿no? Vamos a ver más adelante alfa 2, ¿no?, pero digamos, el resultado de esta estimación es robusta. No tenemos ningún problema con, digamos, la estadística y la econometría, ¿no?, al haber hecho esta estimación de la cointegración con cambio estructural. Los que tengan interés pueden mirar el trabajo, el detalle del trabajo de investigación que está publicado por el Departamento de Economía. Se puede encontrar en la página del Departamento de Economía de la Universidad Católica donde laboro. Entonces, miren,
ese es el producto de largo plazo o capacidad económica productiva, como le llama Shaikh, que va del 50, ¿no?, hasta el año 16, 17, hasta donde hemos tenido información, ¿no? Hay una primera fase de crecimiento sostenido que va hasta mediados de los 70, ¿no? Después, fíjense, cambia el comportamiento de esta capacidad productiva de largo plazo. En estos años se aplican políticas fiscales y monetarias contractivas que van a continuar durante la década de los 80, ¿no? Y después, ¿no?, a partir de los 90 hay un nuevo comportamiento, específicamente en los años 93 y 97 hay crecimiento. Después va a seguir la crisis asiática y rusa, 98 al 2002, o sea, con sus consecuencias. Miren el cambio en el comportamiento del producto de largo plazo o capacidad productiva de largo plazo. Durante el periodo del superciclo de los precios de las materias primas vuelve a crecer este producto de largo plazo, y cuando se caen, a partir del año 2013, cambia la pendiente. Estas líneas rojas punteadas nos indican cuál habría sido el comportamiento del producto de largo plazo de no haber ocurrido estas políticas recesivas, ¿no?, en estos distintos años. La tasa de crecimiento de la capacidad productiva entre el 50 y el 75 fue de 5% promedio anual, y durante los años que yo llamo de neoliberalismo, que empieza en el año 1990, durante 26 años, digamos, he calculado hasta donde encontré las cifras, los datos para hacer todo el modelo, o estimar todo el modelo. O sea, durante 26 años de neoliberalismo se crece a la tasa de 4.2% promedio anual. Y si solamente calculamos, ¿no?, la tasa de crecimiento del 90 al 2012, esa tasa se reduce a 3.9% promedio anual. Otro indicador importante que se obtiene de esta estimación es la capacidad productiva per cápita. La capacidad productiva per cápita crece en el primer periodo, de 50 al 70, la tasa de 3% promedio anual, mientras que en el periodo 90-2006 lo hizo a la tasa de 1.4%. Todos sabemos que una menor capacidad productiva por persona ocupada, ¿no?, cuando, digamos, este indicador no crece a tasas significativas, la posibilidad de encontrar empleo, sobre todo empleo formal, ¿no?, se reduce de manera importante, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces del progreso técnico incorporado en la acumulación de capital y el cambio inducido por las variaciones de la demanda en la acumulación de capital? Lo que podemos decir es que en el primer periodo, que va de 50 al 83, ¿no?, ese progreso técnico fue mayor y significativo. En cambio, en el segundo periodo, ¿no?, que va del 84 al 2016, ¿no?, ocurrió lo contrario. Si le aplicamos el test de Wald a nuestro alfa 2, miren, en este primer periodo, el valor de este parámetro estimado es significativamente mayor que la unidad, e igual a 1.52. En cambio, en el segundo periodo, ese coeficiente es significativamente menor que la unidad, ¿no? Y es equivalente, ¿no?, a punto 60, digamos, redondeando, ¿no? Se aplicó el test de Wald para ver su nivel de significancia. Entonces, claramente, ¿no?, hay un mayor progreso técnico en el primer periodo que en el segundo periodo, que es el periodo neoliberal.
El mayor progreso técnico se va a expresar, ¿no?, como señala Kaldor, en un crecimiento sostenido de la productividad. O sea, en el primer periodo efectivamente crece de manera sostenida tanto la productividad media del capital como la productividad del trabajo, ¿no? Se pueden ver en estos gráficos. Este es el primer periodo, crece la productividad media del stock de capital, después se cae, ¿no? Es terrible la caída, ¿no? En los últimos años de los 80s, comienzos de los 90s, ¿no? Hay una ligera recuperación durante el periodo del superciclo de las materias primas. Esta productividad, ¿no?, no logra su nivel alcanzado en el periodo anterior, ¿no?, por lo menos en los últimos años del periodo anterior. Igual pasa con la productividad media del trabajo, ¿no? Crece hasta mediados de los 70, después decrece, se estanca y vuelve a crecer, ¿no? Y esta sí logra, ¿no?, en los últimos años a recuperar el nivel que tenía a mediados de los años 70. Pero claramente se ven, digamos, dos periodos distintos en relación a lo que ocurre con la productividad tanto del capital como del trabajo. Un mayor progreso técnico, seguimos con esta literatura del crecimiento dirigido por la demanda, es acompañado siempre por una mayor tasa de acumulación de capital, ¿no? Y esa mayor tasa de acumulación de capital se va a expresar en un indicador de modernización importante que crece. Y ese indicador de modernización, como sabemos los economistas, es la relación capital-trabajo, ¿no? Entonces, el stock de capital en el primer periodo crece a la tasa de 4.2% promedio anual, y en el segundo periodo a la tasa de 3.1%. Y ese indicador de modernización, o sea, la relación capital-trabajo, miren, en el primer periodo crece, hay fluctuaciones obviamente, pero crece, tiene una tendencia creciente, ¿no?, desde el año 50 hasta más o menos los primeros años de la década de los 80. Después hay una tendencia decreciente hasta el año más o menos 2007, miren, ¿no? En el año 2007 alcanza un valor que es similar al que se alcanzó en el año 75, y después crece, ¿no?, y cambia su pendiente en los últimos años del periodo de análisis, que justamente es, digamos, el inicio de la desaceleración del crecimiento económico, cuando los términos del intercambio se caen, ¿no?, o los precios de las exportaciones se reducen. Cuando crece la productividad y se moderniza la economía, ¿no?, nosotros sabemos por experiencia histórica de los países, en las economías está ocurriendo un proceso de industrialización, ¿no? Y cuando ocurre un proceso de industrialización, lo que está pasando es que la inversión en maquinaria y equipo crece. O sea, es la inversión más importante que, digamos, acompaña justamente a ese proceso de modernización y crecimiento de la productividad. Entonces, en los gráficos ustedes ven, ¿no?, la inversión en maquinaria y equipo como porcentaje de la inversión total. Y en el bueno, sabemos también que la inversión es una variable macroeconómica muy fluctuante, ¿no?, pero se ve en el primer periodo una tendencia creciente de la inversión en maquinaria y equipo. Y después se cae, ¿no? La inversión en maquinaria y equipo se recupera un poco en el periodo del superciclo de los precios de las materias primas, debe ser básicamente, ¿no?, inversión en maquinaria para la minería, ¿no?, pero no logra tener, ¿no?, la magnitud que alcanzó en los últimos años del primer periodo. Y fíjense la relación, aquí lo he vuelto a poner este gráfico del indicador de modernización,
O sea, en el periodo en que aumenta la inversión en maquinaria y equipo en el total de la inversión, la relación capital-trabajo crece. Y cuando se cae, también se cae la relación capital-trabajo. Cuando se recupera en algo la inversión en maquinaria y equipo, ¿no?, también aumenta la relación capital-trabajo. ¿Qué tipo de inversión predomina en este segundo periodo? La inversión en construcción. Entonces, en el primer periodo hay un proceso de industrialización, ¿no? Hay mayor progreso técnico, hay modernización, crece la relación capital-trabajo, la estructura productiva es una estructura productiva que tiene el liderazgo en el crecimiento de la manufactura, ¿no? Y crece el empleo. Entonces, si ustedes miran este gráfico, que es la participación de la manufactura en el PBI, ¿no?, durante el periodo de industrialización crece su participación, y en el segundo periodo, ¿no?, donde hay un menor progreso técnico, se estanca la modernización, y la estructura productiva ya no es liderada, digamos, el crecimiento económico no es liderado por la manufactura, y en la estructura productiva pierde importancia la manufactura, ¿no? Entonces vemos que la participación de la manufactura en el PBI se cae, ¿no? Son dos periodos totalmente distintos, entonces, ¿no? En el primero hay industrialización, en el segundo hay una desindustrialización. Fíjese que yo no estoy calificando para nada el tipo de industrialización que ocurrió, ese es otro tema. Nosotros simplemente estoy diciendo por los indicadores que hay un proceso de industrialización que se expresa un incremento de la participación de la industria manufacturera en la generación del PBI. En el segundo periodo, que es un periodo primario exportador, ¿no?, se cae la importancia de la manufactura y pierde liderazgo en el crecimiento. A propósito de este comportamiento, aquí tengo una cita interesante de Dani Rodrik, que nos va, digamos, a introducir justamente al tema de la desindustrialización prematura, que es el cuarto punto de esta exposición, ¿no? Dani Rodrik dice: la manufactura suele seguir una trayectoria en forma de U invertida a lo largo del desarrollo. En la mayoría de los países en desarrollo, la industria manufacturera ha empezado a encogerse o está encaminada a encogerse en niveles de ingreso que son una fracción de aquellos en los que las economías avanzadas comenzaron a desindustrializarse. Los países en desarrollo se están convirtiendo en economías de servicios sin haber pasado por una experiencia adecuada de industrialización. Llamo a esto desindustrialización prematura. En esta cita hay dos cosas que quiero destacar. Una primera, ¿no?, es los niveles de ingreso. Es decir, no hemos logrado, ¿no?, el estatus de una economía desarrollada, tenemos niveles de ingreso todavía de país en desarrollo, y sin embargo, ¿no?, la industria pierde liderazgo, ¿no?, la economía se desindustrializa. Y segundo, a diferencia de los países desarrollados que sí han logrado, ¿no?, niveles altos de modernización y de ingreso, ¿no?, cuando ocurre la desindustrialización y el sesgo hacia los servicios, ¿no?, los servicios son digamos, modernos, ¿no?, donde hay trabajadores con alta calificación y productividad. En las economías como la peruana, este sesgo hacia los servicios es un sesgo hacia servicios de bajísima productividad, donde se concentra la mano de obra en un porcentaje muy alto de bajísima calificación, ¿no?, y, por lo tanto, de bajísimos ingresos. En las empresas de 1 a 10 trabajadores, ¿no?, hay más o menos, se concentra el 76% de la población ocupada, y el nivel de ingreso promedio mensual
es alrededor de 1.300 soles. Es un nivel de ingreso muy bajo. Para los que, digamos, viven en Europa, ¿no? Dividan eso entre 4, el tipo de cambio está a 4 soles por dólar, ¿no? Entonces, fíjense la cantidad en dólares que significa ese ingreso promedio mensual de más del 75% de la población ocupada en el país. Lo mismo pasa con el empleo, ¿no? La participación de la manufactura en la generación del empleo crece en el primer periodo. Obviamente hay fluctuaciones, pero crece, ¿no? Y en el segundo periodo decrece. También tiene una forma de U invertida, ¿no? Yo digo que la desindustrialización prematura que ocurre en Perú tiene efectos retardatarios. ¿Por qué tiene efectos retardatarios? Porque reduce la contribución de la industria manufacturera al crecimiento de largo plazo. Esta contribución la he estimado dividiendo el producto de largo plazo de la industria o entre el producto de largo plazo o capacidad productiva que hemos estimado con este modelo. Entonces, claramente se ve, ¿no?, en este gráfico que en el periodo 50-75, ¿no?, esta es la línea azul, la contribución de la manufactura en el crecimiento económico, ¿no?, se mantuvo por encima del 19% hasta el año 72 y después se redujo hasta 14.3%. En cambio, en el segundo periodo, es la línea roja, ¿no?, la contribución es sistemáticamente inferior a la que se registró en el periodo anterior, ¿no? Y fíjense, ¿no?, al final, digamos, al final del periodo de análisis 2012-2014, esa contribución se cae, ¿no? Se cae muy por debajo de los niveles que tuvo a comienzos de los 90. Si se hubiera producido un rápido progreso tecnológico durante el periodo neoliberal, esto habría fomentado la industrialización y no lo contrario, como dice Rodri. Por eso sostengo que la desindustrialización prematura en la economía peruana tiene efectos retardatarios sobre el crecimiento. O sea, cada vez es menor la capacidad productiva interna para sostener el crecimiento. Apenas se cayeron los términos del intercambio, se desaceleró el crecimiento en la economía peruana. De 2014 a 2019, la economía creció a una tasa que es, digamos, el 50% de la que se registró en el periodo 2003 a 2013, o sea, 3 puntos por ciento promedio anual. Y si ahora se está recuperando la economía, ¿no?, tiene que ver también, obviamente, con las políticas que se implementaron durante la pandemia, política monetaria y política fiscal, no se puede dejar de reconocer, ¿no? Pero a eso se le ha sumado ahora, ¿no?, el crecimiento del precio cobre, que es el principal producto de exportación que tenemos en la economía peruana. Ya para terminar, ¿no?, esto que acabamos de narrar, ¿no?, a partir de la estimación del modelo modificado de Shaikh y Mudut, nosotros estimamos el producto potencial utilizando el modelo de solo Swan y calculamos la productividad total de factores, ¿no?, para ver si también se replicaba la presencia de dos periodos contrapuestos. Y además para contrastar la hipótesis que es sostenida por economistas convencionales o de la teoría convencional de que el crecimiento económico de los últimos años o del milagro peruano ha sido un crecimiento basado en la productividad. Por lo que acabo de exponer, obviamente no hubo crecimiento basado en la productividad y vamos a ver qué pasa
cuando estimamos el producto potencial con la productividad total de factores con el modelo de solo Swan. Entonces, primero el gráfico, miren. En el gráfico está la productividad total de factores, la línea roja es su tendencia. Pues claramente se ve que en el primer periodo hay un crecimiento, digamos, sostenido de la productividad total de factores. Después se cae, ¿no? En los años 70, bueno, sabemos que hay crisis en los años 70, crisis internacional y crisis en el país, ¿no? La famosa estanflación y en Perú, digamos, hay crisis de balance de pagos y se aplican políticas conocidas del paquete del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso lo podemos discutir en otro momento, cuando termine esta exposición, pero se cae la productividad total de factores, se estanca hasta comienzos de este siglo y después se recupera justamente en el periodo del superciclo de los precios de las materias primas y después cambia su tendencia, ¿no? Se desacelera. ¿Y qué dicen los datos? Cuando hacemos la contabilidad del crecimiento con este modelo. En el primer periodo, 50-75, digamos, la productividad total de factores contribuye con el crecimiento, con el 5.1% de crecimiento, esta es la tasa de crecimiento en ese periodo, con el, digamos, de estos 5.1% le corresponde el 37.3% a la productividad total de factores. Y el 62.2% a la acumulación de factores, o sea, capital y trabajo, ¿no? Este periodo no importa porque este es un periodo de crisis, de la década perdida de los 80, importa este de acá del 90 al 2006, ¿no? El producto de largo plazo, el producto potencial, crece a la tasa de 4.1%, y de estos 4.1%, le corresponde a la productividad total de factores solo 28.7%. O sea, la contribución de la productividad total de factores en el crecimiento es menor, notoriamente, comparado con la contribución de la productividad total de factores en el primer periodo. Las conclusiones. Hay un cambio de modelo en los últimos 30 años, de 1990 a la fecha, digamos. En ese periodo no mejoró la productividad ni se promovió el progreso técnico. Se provocó una desindustrialización prematura. Cambió la estructura productiva, haciéndola más productora de comercio y servicios de baja productividad. Aquí me viene a la cabeza una cita de una lectura de Kalecki, ¿no? Michel Kalecki, cuando hablaba del subdesarrollo en los 40, ¿no? 50, él definía a las economías subdesarrolladas como aquellas economías donde predominaba la agricultura tradicional y el empleo de picos y palas. Así decía Kalecki, ¿no? ¿Qué pasó en estos últimos 30 años? ¿No? Cambió la estructura productiva, haciéndola más sesgada, digamos, al comercio y servicio de baja productividad. Entonces cambió la hipótesis de su desarrollo. No es que hayamos logrado el desarrollo, sino se cambió la hipótesis kaleckiana del subdesarrollo. O sea, ya no domina el empleo de picos y palas, ¿no? Aunque la agricultura tradicional sigue absorbiendo importante porcentaje de la PEA, ¿no? Pero, digamos, ahora la estructura productiva está sesgada, ¿no?, a comercio y servicio de baja productividad. Entonces, el empleo es justamente de servicios, ya no de picos y palas, ¿no?, de servicios de baja productividad con trabajadores de bajísima calificación y de bajos ingresos. En esos últimos 30 años también se retrasó el proceso de modernización, si aceptamos como indicador de modernización la relación capital-trabajo, y por lo tanto se redujo
la capacidad de absorción de mano de obra de la economía. Se discute mucho cuál es el origen del subempleo y de la alta informalidad. La informalidad después de la pandemia, ¿no?, ha llegado a 80% del total de trabajadores. Y la informalidad, ¿no?, algunos lo entienden como, digamos, el rechazo al pago de impuestos. No. Digamos, la informalidad ocurre porque no hay oportunidades de empleo formal. Entonces la gente, ¿no?, se crea su trabajo o va a trabajar, ¿no?, a unidades productivas familiares o a empresas, microempresas donde hay 5 trabajadores, 3 trabajadores, aceptando ingresos muy bajos, ¿no? O sea, su capacidad de pago de impuestos de estos trabajadores es prácticamente nula, ¿no es cierto? ¿No? Al igual que para la empresa micro o pequeña, ¿no? Entonces, la informalidad ocurre porque el patrón de acumulación, ¿no?, que se impuso en los últimos 30 años es tal que no permite una expansión de la capacidad productiva, ¿no?, capaz de absorber, ¿no?, la mano de obra que año a año entra al mercado. Y en estos últimos 30 años se promovió un crecimiento que no está sustentado en la productividad ni en el progreso técnico. Un crecimiento basado en la demanda externa por producción primaria, básicamente de minerales. En mi país o en la economía peruana no se procesa la materia prima. La materia prima en bruto se exporta. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Jiménez. Muy interesante la exposición sobre el cambio técnico en el Perú. Veamos, bueno, no hay preguntas por el chat. Permítame más bien hacer algunas preguntas de mi parte. ¿Cómo podríamos estimar el impacto no solamente del cambio tecnológico, sino también de las mismas políticas fiscales y monetarias en el modelo que usted ha planteado, ¿no? Que, como usted ha señalado, son también muy importantes para explicar este proceso de desindustrialización que hemos tenido en el Perú? Bueno, ¿puedo contestar ya o hay más preguntas? Sí, adelante. Hay pues literatura sobre eso, no es sencillo, porque las políticas monetaria, ¿no?, fiscal, la primera se expresa con el comportamiento de la tasa de interés y la segunda con el comportamiento del gasto, también puede ser la tributación. Lo que hay que estimar es sus impactos en la demanda, ¿no? Si son políticas contractivas hay que ver, ¿no?, se puede estimar, no es difícil, ¿no? No con este modelo, obviamente este modelo no está hecho para eso, no es un modelo para evaluar los efectos de las políticas, sino para evaluar si hubo o no cambio técnico endógeno. Entonces, se puede calcular el efecto de la política monetaria, el efecto de la política fiscal en la demanda agregada, ¿no? Y vía el multiplicador, que también hay que estimar, se puede, digamos, también obtener su impacto en el producto, en el PIBI o en el crecimiento, ¿no? O sea, es vía su impacto en la demanda agregada. Y vía su impacto en la demanda agregada, ¿no?, estimado un multiplicador, se estimaría su impacto en el PBI. ¿Y qué recomendaciones haría usted a los ministros de Economía, al presidente de la República, para que el Perú empiece un proceso de industrialización? Es un tema que lo voy a abordar de manera general, ¿no?
una pregunta que está detrás de esa pregunta es qué tipo de políticas de industrialización habría que implementar en esta época, ¿no? Y yo respondería que obviamente no hay que repetir lo que se hizo antes, ¿no? Yo no he hablado del carácter de la industrialización, pero tengo publicaciones sobre ese tema, ¿no? Tengo un libro sobre la industrialización proteccionista, que es un libro que se critica a las políticas. Una de las críticas más importantes, o sea, hay varias que están en el libro, pero una es esta propuesta de la industrialización por etapas, ¿no? Que va de la sustitución de bienes de consumo, pasa por la sustitución de bienes intermedios y luego por la sustitución de bienes de capital, o sea, de lo supuestamente fácil a difícil. Se intentó la primera fase de industrialización, cuando se llegó a la segunda fase, se tuvo que subir aranceles a algunos bienes intermedios importados y eso aumentó el costo de producción de los bienes de consumo finales y se entró a una etapa de agotamiento justamente por ese tipo de políticas industrialistas. Yo creo que habría que pensar en otro tipo de políticas, ¿no? Yo tengo un trabajo que está en borrador, que está también en la página del Departamento de Economía. El borrador está en discusión porque quiero sacarlo como libro. Tiene como título Repensando la política económica para el Perú del siglo XXI, y hay un capítulo sobre industrialización. Y algo más preciso lo escribí hace poco, ¿no es cierto?, a propósito del programa Reactiva, ¿no? Y no solo a propósito del programa Reactiva, sino releyendo a Keynes, ¿no? Y sus discusiones sobre el caso de Estados Unidos y de Alemania. Reactiva fue un programa espectacular que se implementó en la pandemia, crédito barato garantizado por el Estado, ¿no? Las tasas, como tú sabes, fueron tasas bajísimas, ¿no? Y el crédito aumentó de manera espectacular, porque era crédito garantizado. O sea, se destinaron, ¿no?, más de 60.000 millones o 70.000 millones de soles a ese tipo de créditos por Reactiva Perú, pero fueron créditos sin condiciones, y como sabemos, si bien impidió que se rompiera la cadena de pagos y el colapso de la economía, eso hay que reconocerlo, ¿no? Favoreció más a las grandes empresas que a las medianas y pequeñas, aunque el número, obviamente, el mayor número de empresas que obtuvieron crédito fueron las pequeñas, las medianas, ¿no? Pero en montos de ese total que se destinó a ese tipo de créditos, ¿no?, la parte de León fueron a las grandes empresas, ¿no? Pero, repito, eso no desmerece de la importancia que tuvo ese programa. Y pensando en ese programa, es que hace poco, no sé si tú viste, publiqué un artículo donde señalaba que se podría implementar algo parecido, pero con créditos condicionados, ¿no?, para pequeñas y medianas empresas, y las condiciones podrían ser que expandan su capacidad productiva, que generen empleo con beneficios sociales, que, digamos, desarrollen una nueva actividad en una nueva región, en un nuevo lugar del país para ir generando mercados domésticos, etcétera, ¿no? O sea, serían créditos condicionados a la generación de capacidad productiva y empleo. Por ejemplo, creación de capacidad productiva en la rama agroindustrial, ¿no?, en la sierra, al interior del país, en la selva, etcétera. Ese tipo de políticas se deben, digamos, utilizar para iniciar un nuevo proceso de industrialización en el país. Hay otras, ¿no? Manejo cambiario, etcétera. No me voy a detener en eso. Bien, muchas gracias, doctor Jiménez. Ha sido una exposición muy ilustrativa.
Y mi agradecimiento también a todos los amigos de Europa. Muy buenas noches y muy buenas tardes a los hermanos de América Latina. Muchas gracias. Muchas